Gracias, le recuerdo que estamos platicando con Aminadab Pérez Franco, conocedor de los asuntos políticos y también de los temas energéticos. Aminadab, hace un rato comentaba, arquitecto, comentaba usted que hay un prejuicio ideológico para el tema energético, una gran frase, y que queda a modo, o como dirían algunos, como anillo al dedo, a esta campaña que inició el gobierno federal de que pues ahorra apagando un foco, que es una campaña idéntica a un gobierno que parece idéntico, y me refiero al de Luis Echeverría. Es decir, estamos de regreso a los viejos tiempos del populismo de Echeverría. Pues sí, el problema es que hay en todo el mundo, a ver, sí hay un orden y una regulación que el Estado hace sobre todos lo que se llaman los monopolios naturales, en la energía, en el agua, en las telecomunicaciones. Entonces, aquí en México, lo que se hizo con la reforma energética fue un modelo donde la rectoría del Estado caía en un organismo autónomo que era la Comisión Reguladora de Energía, para que no fuera el gobierno y no fueran los particulares, sino que fuera un órgano que dirimiera justamente los diferentes intereses de estas, dijéramos, de estos actores del mercado energético, los que pudieran tomarse las decisiones de cómo invertir, de cómo distribuir, de cómo cobrar, todas esas cosas están reguladas. Y sin embargo, este gobierno está pensando que todo el poder se tiene que concentrar en el presidente y por lo tanto no puede haber decisiones de otros organismos, tiene que ser justamente el presidente, el Estado y en este caso la Comisión Federal de Electricidad la única que decida. Entonces yo eso es lo que le llamo un prejuicio ideológico porque eso ya no pasa en ninguna parte del mundo y aquí en México nos está saliendo muy costoso porque el criterio es por razones políticas, evidentemente, vamos a salvar a Pemex, vamos a usar el combustóleo, vamos a beneficiar a nuestros senadores de Morena que manejan la industria del carbón y por lo tanto hay que quemar carbón. Entonces vamos a mantener a los sindicatos. Entonces eso es lo que está haciendo que las inversiones que tienen que darse en el sector energético de energías limpias se están retrasando, se están rompiendo los contratos, se están de alguna forma, si tú te das cuenta, las empresas que tienen la tecnología de energías limpias tienen no solo la tecnología, sino también las fábricas, pero no tienen el capital para invertir. Entonces son esquemas con un contrato de largo plazo en donde se tiene que garantizar por parte del gobierno un precio de compra, se tiene que garantizar un periodo para que la gente que va a invertir pueda rentarle a los ejidos, a los que le rentan, para que pueda vender su energía y para que pueda pagar los intereses. O sea, por eso se hacen esos contratos, pero este gobierno dice son leoninos, ¿no? Son muy caros, pero no, se hacen justamente para asegurar la inversión y para que tengamos la energía. Todo eso se está tirando a la basura, se está persiguiendo, se está denostando, porque simplemente el gobierno dice, yo como gobierno quiero hacerlo todo. A ver, dos preguntas directas, concretas. ¿Se están pagando facturas a senadores o a políticos que son dueños o concesionarios de minas de carbón? Uno. Y dos, con esto que está haciendo el gobierno de romper acuerdos con empresas limpias y demás, ¿se está violando algún aspecto del Tratado de Libre Comercio? Sí, claro. A ver, en el caso del senador Guadiana, a ver, es muy evidente, ¿no? Él es el que está, junto con Napoleón Gómez Urrutia, viendo los temas de las minas de carbón y evidentemente hay un interés de ellos de que se mantenga la compra de carbón por parte de la CFE para generar energía. Entonces, eso es un negocio particular de los que no se habla, pero que ahí está. Del otro tema, a ver, a nivel, no solamente el Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC está siendo violentado con este tipo de decisiones porque hay toda una estructura, no solamente nacional, sino internacional, que tiene que ver con todo lo que es la producción de las energías limpias, ¿no? O sea, estos son acuerdos que incluso llegan a lo que se vio hace muchos años con el protocolo de Kioto, con el acuerdo de París, etcétera. Y entonces hay incluso sanciones, ¿no? No solamente los efectos que pueda tener la relación con Estados Unidos y con Canadá por estar emitiendo gases contaminantes o por estar dejando de comprar gas en Texas, porque eso forma parte del acuerdo, sino que incluso México se expone a sanciones, a que tengamos créditos más caros o a que nos nieguen créditos, porque en el pasado hubo grandes beneficios. Por ejemplo, cuando aquí el propio gobierno de López Obrador hizo en la Ciudad de México la línea del Metrobús,
el ahorro o la cantidad de contaminantes menos le dio incentivos y le dio bonos. En el caso del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ellos contrataron o adquirieron la producción de una planta eólica en Oaxaca para alimentar la línea 12 del metro y eso le dio puntos. Ese es un mercado de bonos energéticos que el actual gobierno no comprende y así es como funcionan estas cosas en la economía actual. Pero no, como ellos solamente ven que el Estado lo tenga y que el Estado sea el que haga el contrato colectivo con el sindicato y que el Estado directamente sea el dueño de las plantas, pues entonces no hay cabida para este tipo de esquemas que son los más lógicos y los más baratos en el presente y en el futuro. ¿Cuál es la posición del mundo frente a estas pues, posiciones, digamos, cerradas ante este retroceso? Sobre todo ante ejemplos como este, que lo vimos en un organismo que depende de la ONU, en donde uno de los integrantes dijo, señores de México, olvídense de Pemex, ustedes serían pues un gran país si en lugar de Pemex tuviesen una empresa que se llamara Solex y que utilizara el sol y otros recursos no contaminantes. ¿En el mundo se están riendo de nosotros o cómo está la cosa? A ver, es que lo más absurdo es que, a ver, México por la ubicación geográfica tiene muchísima insolación en las zonas, por ejemplo, el norte desértico, todo aquello, tiene una gran ventosidad en el istmo y en algunas zonas también del norte, en donde sería mucho más rentable y de hecho es más eficiente la producción de la energía limpia que en lugares como Alemania. En Alemania ya más de 2/3 partes de la energía se genera así y ellos tienen mucha menos radiación solar y tienen mucho menos vientos que nosotros y sin embargo no usan plantas nucleares, por ejemplo, ¿no? Ellos ya las desecharon. Y aquí en México seguimos por el cuento de que Pemex tiene este exceso de combustible que ya no se quema en ningún lugar del mundo y entonces pues aquí se quiere quemar porque es la única forma de darle un dinero extra a esa empresa que está también en quiebra, ¿no? Entonces, si tú ves todo el debate internacional, ves la página, por ejemplo, de Greenpeace México, Greenpeace está totalmente en desacuerdo con esta política porque dice, bueno, si en México están las condiciones más favorables de muchos lugares del mundo para hacer energías limpias, ¿por qué el gobierno se empeña en generar contaminación, en generar gases de efecto invernadero y estar, pues ahora sí que, pues hipotecando el futuro ahí del mundo, ¿no? Porque tú estás matando gente, no solo por los contaminantes que genera una quema de combustóleo que te genera problemas de cáncer y problemas de muchas otras cosas, sino también el hecho de que estás contribuyendo al calentamiento global. Pues de hecho, lo que está pasando en este invierno es parte de eso, ¿no? Tú ves los temas meteorológicos y bueno, pues son efectos directamente de la responsabilidad de gobiernos como el de México ahora, que está pues prefiriendo contaminar a mitigar este tipo de efectos. ¿Vamos a seguir con los apagones, arquitecto? Sí, yo pienso que sí, porque el problema principal es que las decisiones que ya tomó el gobierno creo que ya provocaron un daño fuerte, porque las empresas que han sido denostadas, ¿no? Que por españolas, que por privadas, que por buscar el lucro, pues ya están ahora sí que retirando sus planes de inversión, ¿no? O sea, se van a quedar aquí, quizá con las plantas que ya construyeron, pues seguramente habrá dificultades legales y demandas contra el gobierno mexicano, pero el hecho es que no van a invertir. Entonces, el problema es que en México va a hacer falta energía. En el futuro, cuando técnicamente hay una relación en que por cada punto que crece el PIB, el Producto Interno Bruto, tiene que elevarse también un 1% la disponibilidad de energía. Y si el gobierno no tiene dinero para invertir en nuevas plantas, va a ser lo mismo. Si no hay tampoco los agentes privados que lo hagan, pues porque ya saben que los van a criticar, los van a perseguir, les van a romper los contratos, no hay seguridad jurídica en la inversión. Eso ahuyenta la inversión. Por supuesto, pues sí, y además, incluso suponiendo que hubiera también un cambio de gobierno, pues la confianza tarda en restaurarse, o sea, no es de un día para otro que van a decir, pues aquí traigo otra vez mi tecnología y mis capitales. Todos esos proyectos se desarrollan en muchos años. Cuando yo trabajaba en el Congreso, pues había estas empresas que hacían pues, su labor de cabildeo y explicaban, a ver, por qué este esquema financiero, por qué la forma de arrendar los terrenos, la forma de traer la inversión, la forma de financiar la construcción de los aparatos por ejemplo, sobre todo de los abanicos eólicos. Bueno, todo esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, el problema es que cuando México empiece a remontar un poco la crisis económica, la falta de energía nos va a detener. Entonces, los apagones van a seguir. Ese es el gran peligro.
Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa, arquitecto. No se vaya, tenemos más